Alejandro Ruelas Gossi estudió Ingeniería de Sistemas Dinámicos en el TEC de Monterrey. Hizo un máster en Ciencias sobre la Gestión de Tecnología en el MIT y se doctoró en Estrategia en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Actualmente asesora algunas de las top 500 de la revista Fortune, como Sony, Microsoft o Pfizer. Además, se ha dedicado a la enseñanza en diversas escuelas de negocios y en universidades, tanto europeas como americanas. Si tuviéramos que definir el perfil de una persona inquieta, Alejandro muy probablemente cumplirías todos los requisitos. Bienvenido. Gracias. Empecemos hablando sobre el modelo de negocio actual de una empresa que se centra mucho en la eficiencia. Las empresas, para aumentar los beneficios, se centran en cómo exprimir al máximo sus recursos y, bueno, has hablado bastante del modelo de la cadena de valor tradicional, que casi está quedando obsoleta y, bueno, ahora se quiere optimizar también el tiempo, el material y el dinero. Tú lo ves de una forma distinta. Apuestas por invertir más en lo intangible de la empresa, la innovación y el desarrollo, es decir, en pagar por pensar. Pero, ¿qué es pagar por pensar? Los empleados que se dedican a pensar en qué piensan. Excelente pregunta. Mira, la realidad es que la imaginación consiste en convertir el dinero en conocimiento y el conocimiento en dinero. Ese proceso dual es fundamental. Entonces, el pensar se refiere precisamente a esa parte, en lo que nosotros estamos poniendo el dinero que se va a convertir en el conocimiento, y la única manera de hacer eso es que le pagues a la gente por pensar. Entonces, la gente va a desarrollar un conocimiento tal que eventualmente va a hacer que ese conocimiento se le convierta en dinero, o sea, va a regresar. Entonces, el pagar por pensar se refiere precisamente a eso, se refiere a pensar en el futuro. Las compañías actuales, como tú lo comentabas hace un momento, se dedican solamente a lo que yo llamo el denominador, que es a bajar los costos. Los costos tienen un límite. Ahorita estamos en España viendo una situación súper complicada. Se tuvo que inclusive quitar el IVA, que va a ser temporal, para que la gente le alcance para canasta básica. Es una tristeza, porque estás solamente actuando en el denominador. El numerador, que no tiene límite, ese es lo que menos se trabaja. Yo creo que menos del 5% de las empresas en el mundo dedican al numerador. La mayoría solamente tratan de bajar costos. Y esa tendencia tiene aproximadamente unos 40 años. O sea, no es algo que ha estado siempre. Las generaciones de estudiantes como ustedes es lo único que han visto, el denominador excesivo, pero la realidad es que antes se invertía mucho más en el numerador y eso no es bueno. Uh-huh. Y bueno, supongo que por esta situación que describes, las grandes empresas tecnológicas se fijan cada vez más en estas personas que piensan e invierten más en su conocimiento. Pero ¿hasta qué punto es así? A nivel general, ¿crees que hay un cambio en las empresas en este ámbito? ¿Y hay una preocupación real por el valor intangible de la empresa? No, la verdad es que no. Y eso lo vemos reflejado en los números que se gastan en pagar por pensar. En inglés decimos R&D, que significa Research and Development. Y en la R hablamos básicamente de dos: la investigación aplicada, que es Applied Research, y la investigación teórica, que es Theoretical Research. La investigación aplicada, tristemente, se refiere solamente a las cosas que tú sabes que no sabes o que sabes. El de verdadero descubrimiento es cuando tú entras a las cosas que no sabes, que es la investigación teórica, lo que se llama la ciencia fundamental, la que hace que descubramos cosas que ni nos imaginábamos. Hoy ese número ha bajado a un cuarto de lo que se gastaba en Estados Unidos hace 50 años. O sea, estamos en la etapa en la que se ha gastado menos en ciencia y tecnología de los últimos 150 años. O sea, es un cuarto de lo que se gastaba antes. Yo escribí un artículo para Harvard Business Review sobre esto, que se llama Innovation Plateau, que significa el estancamiento de la innovación. Y es porque a la gente no se le paga por pensar. Ahora, la revista Nature, que es el journal más importante de ciencia del mundo, en su fascículo de enero, lanza varios artículos donde habla tristemente que estamos en la etapa, en las últimas 3 décadas, de menor ciencia disruptiva de los últimos 150 años. O sea, estamos en momentos muy complicados. ¿Por qué? Porque la gente no está gastando por pensar. Yo creo que la tendencia es al revés. La gente está ya cada vez más acostumbrada a que simplemente se hace más barato lo que se hacía antes. Y eso es básicamente hacer barato el pasado, que todo lo que tiene que ver con low cost, ¿no? Y eso yo creo que ha hecho, para mí el impacto más importante es que ha hecho que los estándares de la gente bajen y que a la gente le gusten lugares como Mercadona, por ejemplo. Creo que eso evidentemente refleja
de que los estándares que nosotros tenemos como sociedad, principalmente a la edad de ustedes estudiantes, son muy bajos, porque no hemos visto otra cosa. Entonces, evidentemente, la tendencia, volviendo al origen de tu pregunta, es exactamente al revés, es ir a lo más barato. Ujú. Pero esta tendencia a ir a lo más barato también responde a una necesidad y, bueno, a una situación económica difícil, supongo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto se puede decir que los estándares son bajos o sea, tú pagas por una experiencia que de repente no es del todo, que no va a satisfacer del todo tu necesidad, pero que al fin y al cabo puede en un porcentaje, entonces en vista de que no tienes los recursos suficientes, al final apuestas por esto. Entonces supongo que también por eso la tendencia de low cost está ahora un poco en auge, ¿no? Pero como tú indicas, también responde a los bajos estándares que tenemos. Exacto, yo creo que lo que mencionas es totalmente muy, muy claro y es un círculo vicioso. Hmm. Entonces, el círculo vicioso es a la gente se le paga menos y por lo tanto cada vez se le paga menos porque la idea es que se le pague menos a la gente y entonces y eso hace que la gente gaste menos y eso hace que la gente cuando el precio y el costo están muy cerca, pues el pagar por pensar prácticamente es inexistente. Entonces, lo estamos viendo en el día de hoy, que dicen las noticias en los telediarios que los hábitos del consumo están cambiando. No, no están cambiando nada, lo que pasa es que no tienen dinero para comprar lo que... Entonces, la canasta básica ha ido bajando de lo que compraban antes porque no les alcanza. O sea, el impacto diario es bastante fuerte. Entonces, la gente no se cambia hábitos de consumo. Es que no tiene dinero para comprar lo que compraba. Entonces, Ujú. esa espiral hacia abajo, ese círculo vicioso, es lo que está motivando que la gente cada vez más busque esas cosas y por lo tanto, como bien dices, los estándares cada vez están más bajos. Las cosas nuevas prácticamente son inexistentes. Ujú. Y ahora que volvías a mencionar lo del pagar por pensar, ¿hasta qué punto el perfil de las personas que piensan llega a ser diferencial? ¿Hace falta cierto background para esas personas? O sea, que tengan como cierta experiencia en haber leído, escuchado, visto todo este tipo de prácticas. Sí, mira, también muy buena pregunta. Los felicito a todo el equipo porque son muy buenas preguntas. Yes. Mira, Harvard inventó el MBA en 1908 y nunca se pensó business skills para la gente que está haciendo apenas grado. O sea, nunca se pensó. Era para siempre para posgrado. Era para entrenar a los ingenieros, a los científicos sobre business skills. Entonces, ese perfil que tú mencionas es totalmente atinado porque el perfil que nosotros necesitamos es un perfil de ciencia, es un perfil de inventar cosas nuevas. Mientras menos ciencia tengamos, menos ideas de negocios. Entonces es importantísimo que podamos, en ese perfil de pagar por pensar, la parte de creación de riqueza es elemento de la ciencia, de la ingeniería y de todas las ciencias que pueden ser físicas o abstractas, ¿no? Después viene una parte que es el uso de la riqueza, ¿no? Y en eso de la riqueza ya entra toda la parte de comunicación, de cómo hacer llegar a la gente la información. Esa es parte del uso de la riqueza, porque la gente de comunicación no crea riqueza, es parte del uso de la riqueza, ¿no? Y el otro sector es el de ahorrar riqueza. La realidad es que los únicos que realmente producen riqueza es la primera, la creación de riqueza, que tiene que ver con las ciencias médicas y las ciencias físicas y las ciencias de todo tipo, ¿no? Principalmente toda la labor de ingeniería, ¿no? Que es cómo inventar cosas nuevas. Al final de cuentas, la evolución de la tecnología pasa por 4 elementos. La primera es la idea, segundo es el prototipo, el tercero es la ingeniería y el cuarto es el ensamble, ¿no? Entonces, ese perfil que tú mencionas, y lo mencionas muy bien, tiene que ver para la gente que está creando ciencia, la gente que crea los nuevos productos, las cosas físicas diseñadas que se patentan. Después vendrán todas las áreas de las empresas que son importantes, pero lo que realmente origina que las sociedades cambien es la tecnología per se, la tecnología que tiene que ver con las ciencias y con la ingeniería. Ujú. Y ahora justo que mencionas esto, que tenemos que pagar o sea, por las personas que piensan en esta ciencia que va a evolucionar. Podríamos decir que para ti la innovación y el desarrollo, bueno, en una empresa juega un papel crucial. Sin embargo, es otra forma más de aumentar el beneficio de la empresa. ¿Qué finalidad tiene hacer grandes inversiones en esto, en la inversión y
en la innovación, en el desarrollo. Buen punto, los felicito al equipo porque son excelentes preguntas todas. Sí, mira, el día que dejen de nacer niños, entonces que no se investigue nada porque ya no es necesario. Pero cada niño que nace tiene un ingreso per cápita menor. O sea, nosotros tenemos que generar, mira, en la Alicia en el País de las Maravillas, que es mi libro de cuentos favorito, decía la Reina Roja, tengo que correr al doble de la velocidad para estar en el mismo lugar. O sea, pasa lo mismo con la ciencia y con la tecnología. Tenemos que desarrollar muchas cosas porque vienen generaciones atrás. Generaciones que cada vez tienen menos ingreso per cápita porque lo que se genera en ciencia es muchísimo menor que el índice de la población, el índice de los nacimientos, ¿no? Entonces, el beneficio son tantas cosas y tu pregunta definitivamente obedece a esa parte de lo que yo no sé que no sé. O sea, te puedo mencionar ahorita 3 o 4 cosas que a lo mejor no lo has pensado, pero que las necesitamos. Por ejemplo, sería magnífico que tuviéramos un robot en cada casa que eliminara el polvo y así no hay que limpiar ya nunca. Imagínate qué interesante, ¿no? O un robot alrededor tuyo, alrededor cuando tú vas caminando, que vaya armonizando y hacer un trabajo adiabático con el clima que tú estás experimentando. Es decir, que no necesitas ni siquiera ponerte abrigo. Estás caminando por el Polo Norte y tú no lo sientes. ¿Por qué? Porque el clima se está estableciendo a tu alrededor, a los 3 o 4 o 5 metros alrededor tuya, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, imagínate que hay te tomas una pastilla para eliminar la caries que tienes en tu boca, ya no necesitas ir al dentista. O si tienes tienes que sacar tu analítica para ver cómo está tu cuerpo, en lugar de sacarte sangre, más bien es una pastilla que ve la analítica de tu cuerpo. O sea, hay demasiadas cosas. Lo que estoy diciendo son prototipos, lo que estoy diciendo, no son cosas que no existan. Pero la gente, en lugar de ir a esas cosas tan nuevas, o por ejemplo tienes una piedra en el riñón, o un cálculo, lo que sea en el cuerpo, tú sabes que tienen que penetrarte por espacios del cuerpo que son súper incómodos, como la uretra, por ejemplo. Si pudiéramos tener nanotecnología que eliminara eso, que llegara donde está la piedra y eliminara los nanobots. O sea, todo eso que estoy diciendo, ya prototipo existe, pero no se hace porque la gente prefiere hacer lo mismo más barato. Entonces necesitamos esa gente que piense, o por ejemplo la comida. Imagínate cuánta gente come algo y le hace mal. ¿Cómo podríamos hacer para que te comas un snack, una golosina, y la golosina está exactamente hecha de las cosas que a ti te hacen bien y no de lo que no te hace bien? O sea, que las golosinas ya no fueran en el anaquel del supermercado, sino que identificaran totalmente tu genómica y que te dan las cosas que te van a hacer bien porque tu organismo es compatible con eso. Te estoy diciendo cosas son prototipos que existentes, pero básicamente son fenómenos de circo porque no los usa nadie, ¿no? Claro. Entonces, el pagar por pensar no es solamente aumentar el número por aumentar el número, es simplemente para que tengamos una mejor calidad de vida, que tengamos menos enfermedades, que tengamos inclusive mejor viviendas, que hay tantas cosas que se pudieran hacer. Las casas tienen que evolucionar de una manera impresionante, porque ahorita tenemos las casas donde vivimos no han cambiado en 300 años. O sea, hay demasiadas cosas y por eso necesitamos más y más gente que se le pague por pensar, y eso va a crear un ciclo virtuoso. Mira, los países más desarrollados del mundo son aquellos que tienen los gastos mayores en cosas de lujo. Es interesante, ¿no? Mientras más lujo, que la gente puede pensar que son excentricidades, el desarrollo de sociedad es mucho más alto. Porque las cosas que pasen diferente, los elementos que estamos en la sociedad, son los que hacen que la calidad de vida crezca. Entonces, yo sé que es difícil verlo desde el punto de vista de lo que yo no sé que no sé. Pero precisamente la investigación teórica, la ciencia fundamental va a descubrir cosas que es simplemente combinar ecuaciones, combinar materiales y pagar a la gente simplemente por pensar e imaginarse cosas que no se imaginan. El Renacimiento lo hizo. Todos los dibujos de Leonardo da Vinci son cosas que en su mente las tenía y las iba haciendo. Porque le pagaban eso, le pagaban por pensar en arte y en ciencia. Vale. Y todas, bueno, has mencionado bastantes prototipos, innovaciones tecnológicas que se están haciendo y bueno, es muy real esto que mencionas, que sabemos que se están inventando, pero que nunca, o sea, no se nos ocurre que en nuestro estilo de vida vayan a presentarse. Entonces, bueno,
En esa misma línea, con estas innovaciones tecnológicas, por ejemplo, la inteligencia artificial se ha vuelto, bueno, ahora es muy polémica porque si bien podría lograr que el ser humano dejase de lado las tareas mecánicas para centrarse más lo propiamente humano, puede ser que también este tipo de innovaciones en las máquinas y todo puedan acabar con nosotros. No sé, por ejemplo, te propongo la pregunta, ¿el futuro se parecerá más a Terminator? Que las máquinas van a ir, o sea, por ponerte un ejemplo un poco extremo, que las máquinas van a ir no necesariamente a mejorar nuestra calidad de vida, o se parecerá más al show de Truman y no pensaremos en nada, o hay una tercera opción. Yo creo que lo de Terminator es una cosa que sí es muy posible. Hay una cosa que se llama Lambda Sentient, que está en Google, desarrollaron un ente de inteligencia artificial que ya se está evaluando si siente o no siente. Entonces sí, ese escenario no es descartable, sin duda. Ese escenario ahora, yo creo que, mm, que siempre el ser humano va a estar por encima de eso, pero no es totalmente, digo, es muy Hollywood lo de Terminator, Ujú. ¿verdad? O sea, yo creo que la etapa de singularity, que es el momento en el que ya piensa por sí mismo la inteligencia artificial, yo no creo que vaya a llegar hasta ese punto y tampoco va a tener alma tampoco, ¿verdad? Entonces, yo no veo esa distopia tan exagerada como Terminator, pero sí puede ser. Yo más bien veo accidentes, por ejemplo. Eso en los carros autodirigidos se me hace una de las inversiones más tontas que existen, porque yo no creo que va a pasar nunca y le están gastando unas cantidades impresionantes en eso que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas alrededor que se pueden dañar si los carros son autodirigidos. A lo mejor en 3 cuadras, pero la verdad es que hacer una ciudad entera no lo veo. Entonces yo creo que va a haber, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el chatbot ese que supuestamente te puede escribir un artículo y ya no se necesita un tipo que vea las noticias o esta entrevista, simplemente que sea un chatbot que lo que va a hacer es preguntarte del tema y va a buscar las preguntas, no sé, o sea, eso yo creo que sí puede ser, pero yo creo que siempre, o sea, yo más bien veo un tercer escenario que creo que es el más interesante, que es los thinking jobs, y eso tiene que ver con los thinking cities. Yo creo que el futuro, si lo sabemos escoger bien, va a ser, la unidad de análisis ya no va a ser el país, sino van a ser las ciudades. En 2050 el 80% de la gente va a vivir en ciudades. Entonces ya no vamos a hablar de países. Yo creo que eso es un concepto geopolítico que ya está obsoleto. Más bien vamos a hablar de ciudades. Y vamos a encontrar ciudades, por ejemplo, pensantes, que significa que tienen thinking jobs en países pobres. Por ejemplo, vamos a encontrar que a lo mejor Bombay, y Bangalore y Hyderabad en la India, pues son ciudades que piensan, o Haifa en Israel, que es el número uno de cybersecurity en el Tecnión. Vamos a contar ciudades que piensan, que básicamente tienen puros thinking jobs, y ciudades que hacen en países ricos. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú quitas básicamente Washington State, Oregon, California, Texas, Florida, North Carolina, New England, New York, lo demás pues no te están haciendo absolutamente nada. O sea, Mississippi, Missouri, Montana, Delaware, las Dakotas, están totalmente atrasados. Entonces yo creo que más bien la unidad de análisis va a ser eso. Yo creo que esa tercera opción es puestos donde cada persona tenga un puesto de pensar y lo demás sean robots, no robots que sean inteligencia artificial necesariamente, no necesariamente eso, sino robots que ejecuten una labor que no quiera hacer el ser humano. Tú sabes que el robot nace por 3 condiciones. Una, que sea peligrosa la acción en una fábrica, que puede ser peligrosa, se puede cortar un brazo, lo que sea. Dos, que sea monótono, que sea aburrido. Y tres, que sea preciso, que la vista se te pueda acabar, ¿no? Era la razón para tener robots. Entonces, yo creo que ese tercer escenario es el thinking person, la persona que tiene un trabajo de pensar y que pueda trabajar a las máquinas de eso. Yo creo que el escenario creo que más bien es ni el show de Truman ni Terminator. Creo que ese es un escenario más viable. Ujú. Claro, y esto que dices de pensar es algo propiamente humano al final. Por ejemplo, Steve Jobs decía que hace 20 años la evolución venía de trabajo conjunto entre humanidades y tecnología y que ahora vendrá la intersección entre biología y tecnología.
Y desde este punto de vista, en las conversaciones que tienes con las empresas que asesoras actualmente, ¿por dónde crees que van los avances en el mundo de la biotecnología? Mira, yo creo que hay varios temas que para mí son muy importantes. Uno es que de una vez por todas entendamos cómo funciona el cuerpo humano, porque es una tristeza que vas al médico y te dice el médico que no sabe qué es lo que tienes. Y empieza a probar con medicinas que solamente te afectan otras cosas. La gente sigue muriendo de cosas tan sencillas como la influenza. El cáncer sigue siendo la causa más fuerte de muerte. Y no es posible que pasen las cosas simplemente porque no hemos entendido el fenómeno causal dentro del cuerpo humano. O sea, no lo hemos entendido. Yo creo que lo que necesitamos no sé si viste la película esta Elysium, donde hay toda ya de un dominio de la medicina tal que con máquinas que parecen máquinas tomográficas saben exactamente qué le pasa a una persona y la sanan. Yo creo que la biotecnología nos tiene que ayudar para entender que la medicina tiene que ser genética, un número uno, tiene que ser genómica, es decir, identificar el DNA de la persona, y tres, tiene que ser con nanotecnología. Entonces yo lo que veo, por ejemplo, yo trabajo ahorita con 3 o 4 empresas farmacéuticas y estamos viendo claramente eso. Otra empresa que en lo que trabajo tiene enzimas digestivas y la verdad es que se están haciendo esfuerzos por tener cada vez menores ingredientes en los alimentos, porque tú agarra una bolsa de pan o un Minute Maid jugo de naranja en Estados Unidos, tiene 50 ingredientes que no sabes ni cómo se pronuncian. Es una vergüenza. En Europa hay mucho más control de eso, pero ya son demasiadas cosas que le hemos puesto de químicos y cosas adicionales que lo único que han hecho alterar los alimentos de tal manera que tienes una obesidad en Estados Unidos impresionante porque la gente se alimenta de cosas que no tienen ningún sentido. Entonces yo creo que la metodología para mí tiene varios vertientes. Una es entender el rollo de la medicina, pero entenderlo bien, o sea, por fin que sepamos qué le pasa al cuerpo humano. No tenemos por qué no saberlo si el cuerpo humano es un fenómeno finito y todo es causal. Lo que pasa es que no sabemos por qué. Al final de cuentas, ¿cuál es el rol de la investigación? Entendimiento y predicción. Tenemos que entender de una vez por todas cómo funciona el cuerpo humano, porque la gente no sabe cómo funciona el cuerpo humano. ¿Tiene alguna idea? Pues la verdad es que sigue habiendo un índice de muertes enorme y predicciones precisamente cómo hacer para que no pase después, ¿no? Entonces, biotecnología es un campo muy amplio. Puede ser tanto el cuerpo humano, puede ser alimentación, puede ser otros, pero yo creo que ese tema, como bien dice Steve Jobs, tiene que ahora irse a las áreas biológicas porque no se ha hecho y tenemos un atraso impresionante en eso. Vale, perfecto. Y bueno, aquí cambiando un poco de tema, queríamos que nos aclares un concepto que tú has acuñado, que es el de la orquestación estratégica. Te propongo algo, que expliques en un minuto, de forma Claro, concisa, qué es la orquestación estratégica muy para bien. gente que no tiene idea ni del mundo de la empresa. Por supuesto, sí, la orquestación se refiere a tratar de identificar elementos que tu empresa no da, pero que sería muy bueno para aumentar su plataforma de valor. Por ejemplo, un ejemplo es muy fácil de explicar. El iPhone solamente se concentra en la interfaz. Steve Jobs contaba, la interfaz se refiere a que sea fácil de usar, a que sea miniatura, ya que tenga un diseño sumamente agradable, que te guste el diseño, no solamente que sea funcional, sino que te sirva y que te guste el diseño, que te emocione el diseño, ¿no? Esas 3 cosas. Todo lo demás que tiene un iPhone son apps. Y los apps no son otra cosa que la orquestación de valor de otras empresas. Entonces es fascinante porque el iPhone realmente es una plataforma. Entonces las empresas, en lugar de ser entidades únicas, egocéntricas, se convierten en plataformas alocéntricas. ¿Qué significa alocéntrico? Viene del griego alos, significa otros, ¿no? Entonces todas las empresas eventualmente se van a convertir en plataformas y van a hacer plataformas de orquestación de valor de otras empresas en sus plataformas, como lo comenté ahorita del iPhone. Ahora, ese es un punto de la orquestación. El segundo punto de la orquestación es que las empresas van a ser simplemente algoritmos. Por ejemplo, Uber no es dueño de absolutamente ningún activo y hoy es el ride sharing company más exitosa del mundo. Es la que le va mejor. Reportó utilidades hace un mes impresionantes, mucho mejor de lo que se esperaban y tiene 0 activos. Simplemente tiene ideas. O sea, las empresas en el futuro van a ser formadas por ellas. La orquestación se refiere a tratar de identificar las cosas que van a estar dentro de tu empresa
y las demás, o sea, que en la que tú eres completamente único, eres único, diferente en lo que haces, y las otras partes de valor de tu plataforma son orquestadas. El mismo Steve Jobs, en la película de Steve Jobs, él se definía como un orquesta conductor, como un director orquesta. Steve Jobs se definía como eso. Yo quiero pensar que fue porque era mi artículo, ¿verdad? Por supuesto. Lo escribí antes de que muriera él, ¿no? Pero él cambió su lenguaje de hacer partnering with someone else, o sea, hacer socios con otros, a hacer una orquesta conductor. O sea, él decía que uno tiene que estar con los ojos bien abiertos para observar lo que las demás empresas están haciendo alrededor tuyo y identificar cuál de esas tienes que orquestarlas para aumentar el valor de lo que tú ofreces. Quiere decir que el valor de lo que tú ofreces tiene dos fuentes. Una, que tú seas el mejor en hacer las cosas que estás haciendo como tu empresa, pero dos, que tú te conviertas en plataforma para orquestar el valor de otras empresas en ella. Entonces eso, en la orquestación es entender que el valor del network es mucho más fuerte que el valor de una sola entidad. Vale, perfecto. Y ya para terminar, nos gustaría que compartas tu visión sobre la empresa dentro de 10 años. Muy brevemente, ¿eres optimista respecto a esto? ¿La ves más humana a la empresa? Yo creo que para mí una empresa más humana es una empresa en la que todos los trabajos de esa empresa son de pensar. Porque el ser humano es el único ser de la creación que tiene el input y el output separados. O sea, el lóbulo occipital tiene el input, que es se llama the visual occipital, que es donde viene el input. Y el prefrontal cortex es el outcome, que es las decisiones, ¿no? Y están separados en la etapa más lejana, distante en el cerebro. Para poder ir de una a otra hay que hacer sinapsis, que es precisamente el tema de pensar. Descartes decía cogito ergo sum en latino, que significa pienso luego existo. Yo creo que la labor, una empresa más humana es una empresa donde los trabajos sean de pensar, donde ya no hay trabajos de poca dignidad. A mí me duele muchísimo cuando existen todavía trabajos que la verdad es que tienen una o dos ideas. Yo quiero trabajos que tengan muchísimas ideas, que para hacerse requiera muchísimo conocimiento. Yo creo que una empresa humana es esa. Que soy optimista con respecto a eso, la verdad es que por lo pronto, si el mundo va como está ahorita, no soy optimista porque yo creo que el mundo cada vez va más hacia lo barato. Y la gente se acostumbró, o sea, vuelvo a decir la misma compañía esta de Mercadona, o sea, a la gente le encanta Mercadona y es una tristeza eso, porque Mercadona nos ha puesto los estándares muy bajos. Mercadona nos está llevando a estadios como el comunismo. En el comunismo no había marcas. Pues hoy tenemos una sola marca, que es la marca Hacendado Mercadona. Se me hace súper triste. Aparte de la calidad, yo he vivido la mayor parte de mi vida en Estados Unidos y, y la verdad es que yo voy a los supermercados aquí en España y honestamente hay una diferencia abismal. O sea, y lo malo es que la gente no sabe que existen otros tipos de estándares. Entonces, yo creo que la gente se ha estado acostumbrando a esta pandemia de low cost. Y lo peor de todo es que pues, las otras empresas como Carrefour y como Eroski son igual que Mercadona, o sea, no hay ninguna diferencia. Yo no encuentro el día de hoy absolutamente ningún supermercado que valga la pena. Galería de Gourmet en la del Corte Inglés, pero es un pedacito de la tienda, o sea, no es mucho. O sea, hay supermercados, por ejemplo, en el mundo que han cambiado, que se han vuelto Galería de Gourmet todo el supermercado y le está yendo muy bien. O sea, el supermercado que a mí más me gusta, que es el Fresh Market en Estados Unidos, lo acaba de comprar una compañía chilena. O sea, ahorita los chilenos tienen el supermercado más sofisticado de Estados Unidos. Ya no es americano, es chileno. Pero son spots, son pocos spots. La mayoría está yendo hacia lo barato. Entonces, mi visión de la empresa, si no hay un cambio fundamental de política de Estado al final de cuentas, el desarrollo de una región se da por tres elementos: Industrial Policy, que es la política de Estado, la estrategia del Estado; Public Policy son las reglas del juego para que esas cosas sean diferentes; y tercero, las empresas. Tiene que ser una consistencia, y eso en otra oportunidad platicamos del País Vasco, porque en el País Vasco tuve la oportunidad de dirigir el centro de competitividad del País Vasco, que se llama Orquestra, como mi teoría, y en ese lugar nos planteamos hace 17 años un mundo totalmente diferente, y hoy es evidente que Euskadi, el país, se ha alejado completamente del resto de España, el sector industrial, o sea, no tiene nada que ver. Y eso fue una estrategia, no fue algo casual. Entonces, ¿se puede hacer cambios? Sí, pero la mayoría van hacia una pandemia low cost y son pocos los lunares que están haciendo cosas diferentes, ¿no? Ujú. Muchísimas gracias. Súper interesante todo lo que has apuntado.
imposible de resumir porque has mencionado muchísimos puntos que todos han sido súper interesantes, así que gracias por la entrevista. Al contrario, gracias a ti, Fátima, y gracias al equipo. Has escuchado Think, un podcast quincenal en el que abordamos temas diferentes yendo al fondo de las cuestiones. Escúchanos los jueves a las 4 de la tarde en Radio Universidad de Navarra. Además, estamos en las principales plataformas de podcast: Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast.